Listo, hermosos. Entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo el día de hoy, que quede ahí cortadita, ¿no? Entonces, les decía antes de finalizar que básicamente si la oración no tiene un sujeto como tal, que sea claro, es porque es una oración subordinada, ¿listo? ¿Que cómo voy a hacer para identificar el sujeto? Fácil. Identifico el verbo y todo lo que esté después del verbo, pues va a ser la subordinación. Es decir, va a reemplazar el sujeto. ¿Listo, hermosos? Pregunta, ¿es claro? O de pronto alguno todavía dice, no, esa vaina, ni idea. Listo, hermosos. Entonces vamos a avanzar. Vamos con las oraciones adjetivas. Dice, estas oraciones modifican a un sustantivo igual que un adjetivo. Ejemplo, ay, me enredo más feo. El libro que me prestaste es muy interesante. La oración subordinada que me prestaste modifica al sustantivo, libro. ¿Listo? Otro ejemplo, la casa que está en la colina tiene una vista hermosa. La oración subordinada que está en la colina modifica al sustantivo casa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que modifica? Pues le está dando una característica, le está dando un adjetivo cualitativo, ¿sí? Entonces, acá el libro, ¿cuál es la cualidad o qué es lo que le está apuntando? Entonces, ¿qué me prestaste? Es muy interesante, ¿listo? Y en la otra, la casa que está en la colina tiene una vista hermosa. Entonces, tener y todo el complemento. ¿Listo, preciosos? Ahora vamos con las adverbiales. Dice, estas oraciones modifican a un verbo, adjetivo o adverbio, indicando circunstancias como tiempo, lugar, modo, causa, etcétera. Ejemplo, llegaré tarde a menos que el tráfico mejore. La oración subordinada es a menos que el tráfico mejore. Modifica al verbo llegaré, indicando una condición. Entonces, dice que esto se va a dar, o sea, se va a cumplir, va a suceder, va a acontecer si esto que está acá sucede. Es decir, lo está condicionando, ¿listo? Si la segunda parte sucede, va a ocurrir la primera. Si el tráfico mejora, voy a llegar tarde. Perdón, si el tráfico no mejora, yo es que si el tráfico mejora, si el tráfico no mejora, voy a llegar tarde. Genera una condición. ¿Listo, hermosos? ¿Cómo así que modifica al verbo? Pues quiere decir que si el tráfico mejora, no va a llegar tarde, sino que va a llegar apenas. Entonces, por eso se puede modificar, ¿vale? Otro ejemplo, lo hizo como le indicaron. La oración subordinada, como le indicaron, modifica el verbo, hizo, indicando el modo. Entonces, dice que esta persona lo hizo, pero según las instrucciones que le dieron. Entonces, se hizo esto con esta condición, lo está condicionando, ¿listo? Ahora vamos con las construcciones absolutas, ¿listo? Entonces, primero teníamos las subordinadas y ahora vamos con las construcciones absolutas. Dice, son frases nominales independientes que modifican a toda la oración, aportando información adicional. Ejemplo, habiendo terminado el trabajo, se fue a descansar. La construcción absoluta, habiendo terminado el trabajo, modifica a toda la oración, indicando una circunstancia temporal. Es decir, apenas se hizo eso, pasó o sucedió lo otro, ¿sí? Dice, con la lluvia cayendo, el partido fue cancelado. La construcción absoluta, con la lluvia cayendo, modifica toda la oración indicando una circunstancia de tiempo, ¿cierto? Entonces, debido a que sucedió eso, pues provocó otra acción que fue ¿qué? Que se cancelara, ¿cierto? Debido a que terminó el trabajo, provocó una acción más, que ¿cuál fue?
irse a descansar. Entonces, como que dependiendo de una se construye la otra, o al finalizar una se da la otra. Vamos con voz pasiva. Dice, cambia el enfoque de la acción resaltando el objeto en lugar del sujeto. Ejemplo, el libro fue escrito por un autor famoso. En lugar de un autor famoso, escribió el libro. ¿Sí? Entonces, se genera un cambio en la estructura y eso se denomina voz pasiva. ¿Y las dos son comprensibles? Sí. ¿Las dos se entienden? Sí. Simplemente es que se genera un cambio en la estructura. En vez de ir primero el sujeto, va primero el, el objeto. ¿Listo? Lo que se quiere destacar. ¿Sí es claro esta parte o no, mis amores? Sí, profe. Listo, preciosos. Luego vamos con las perifrasis verbales. Dicen combinaciones de verbos que expresan matices de significado, tiempo, modo, aspecto, que un verbo simple no puede pues expresar. Ejemplo, voy a estudiar, perdón, indica una acción futura. Otro ejemplo, debe de haber llegado, indica una suposición. ¿Listo? Y por último, vamos con conectores discursivos. Palabras o frases que enlazan ideas y párrafos, asegurando la cohesión y coherencia del texto. Ejemplos. Sin embargo, por lo tanto, además, en consecuencia, por otro lado. Ejemplo de un texto. El equipo jugó bien, sin embargo, no logró ganar el partido. Otro ejemplo. Primero se deben reunir los datos, después se analiza. Ya como para concluir esta parte, chicos, sé que de pronto sus nombres dicen, oiga, pero eso tan raro, pero ¿cómo así? Pero no entendí, pero está como enredado. Quiero como desatar ese nudo y decirles, no se preocupen, mis amores, son cosas que usamos todo el tiempo en nuestro lenguaje, ¿sí? Lo que pasa es que no conocíamos como tal sus nombres, ¿sí? No conocíamos su contexto, cómo habían sido desarrollados y especificados, pero es algo que usamos todo el tiempo, entonces usted no se vaya a quemar la mente diciendo yo no entendí eso, eso está reenredado, eso está complicadísimo, no, simplemente quiero que identifique que dentro de la gramática avanzada vamos a encontrar tres aspectos de nuestro lenguaje cotidiano, es decir, que siempre utilizamos, que se denomina uno, oraciones subordinadas, dos, construcciones absolutas y tres, voz pasiva y perifrasis verbales. ¿Listo? Son cosas y elementos de nuestro lenguaje, pero no es algo abstracto, ni extraño, ni por allá, mejor dicho, que nadie entiende. Es algo que estamos utilizando día a día, ¿cierto? En todo momento. Entonces, para que se queden con eso. ¿Listo, preciosos? De pronto, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir. Nadita, listo, hermoso. Entonces vamos a hablar acá en esta un poco de las estructuras gramaticales, ¿listo? Entonces dice, exploración de los elementos avanzados en la gramática española. Pero le vamos a poner un poquito de zoom. Ay, mucho. Listo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la introducción? Gracias, Meli. Introducción. En esta presentación examinaremos las estructuras gramaticales avanzadas, centrándonos en las oraciones complejas y su uso. Analizaremos diferentes tipos de oraciones y los elementos que las componen. Muchísimas gracias, Meli. Entonces, la idea es que podamos desarrollar un poquito más y comprender, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con oraciones complejas. ¿Quién me ayuda, por favor? Gracias, Tatis. Uso de conjunciones subordinadas. Las conjunciones subordinadas conectan clausuras dependientes a una cláusula principal, enriqueciendo el significado de las oraciones. Ejemplos comunes incluyen porque, aunque y sí. El uso adecuado de estas conjunciones
permite estructurar pensamientos más complejos y matizados. Muchísimas gracias. Entonces se nos está diciendo que básicamente las oraciones subordinadas son dos oraciones, una que se conecta con la otra y que normalmente para generar esa relación o esa conexión se incluye por qué, aunque y sí. ¿Listo? Hay como para darle un poquito más de claridad. ¿Quién me ayuda, por favor, con las oraciones relativas? Juan Diego, gracias. Las oraciones No te escuchamos, corazón. ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, Las oraciones relativas permiten añadir una información a un sustantivo para iniciar una nueva oración. Comienzan por pronombres relativos como que, cuál y cuya. Estas oraciones son esenciales para proporcionar contexto adicional y clarificación del... listo, Juan, muchas gracias. Entonces nos dice que las oraciones relativas básicamente comienzan con pronombres relativos, ¿cierto? Y nos dan los ejemplos de los que más se utilizan, que, cuál y cuya. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí también en el radar. Si de pronto tienen alguna pregunta, si no entienden, me avisan para poderles explicar. ¿Listo? Vamos con oraciones compuestas. Aleja, gracias. Las oraciones compuestas se forman a partir de dos o más oraciones simples unidas por conjunciones. Estas oraciones permiten expresar relaciones lógicas entre ideas, como causa y efecto, contraste o adición. Ejemplos de conjunciones que se utilizan incluyen y, llenas no, y, pero, o y por qué. Com- Comprender cómo construir oraciones compuestas es esencial para enriquecer la comunicación y el estilo en la escritura. Listo, Aleja, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de oraciones compuestas, estamos hablando de una causa y un efecto dentro de la misma oración, ¿listo? Se explica la causa y se explica el efecto de esa causa, ¿listo? O de contraste, ¿cierto? Es decir, hago una afirmación y la contrasto, o de adición, ¿cierto? Entonces, hago una afirmación y quiero añadir algo más para afirmar, valga la redundancia, esa afirmación. ¿Listo, preciosos? Vamos con el punto número 2, que es modificación de frases. Entonces, voy a pedir, por favor, a alguno de ustedes que me ayude con esto. María, gracias. Los adjetivos describen y califican sustantivos, mientras que los adverbios modifican verbos, adjetivos o incluso otros adverbios. El uso adecuado de estos elementos gramaticales no solo permite enriquecer el lenguaje, sino también especificar y clarificar lo que queremos comunicar. Al combinar adjetivos y adverbios, se pueden aportar matices a la oración. Listo, muchas gracias. Entonces, quiero que ustedes me digan qué es un adjetivo o qué son los adjetivos rápidamente. Consulten ahí a su amiga Meta, al amigo GPT, qué es un adjetivo o qué son adjetivos. Dale, Aleja, cuéntanos. Un adjetivo es una palabra que describe o califica a un sustantivo. Sirve para dar más información sobre cómo es algo o alguien. Listo, Aleja, muchísimas gracias. Mientras tanto, alguien que me ayude a buscar qué son adverbios, mientras que explico el adjetivo. Entonces, mis amores, el sustantivo es el sujeto, ¿listo? Puede ser una cosa, puede ser un lugar, puede ser una persona, ¿sí? Ese es el sustantivo, ¿vale? Cuando hablamos de los adjetivos, estamos hablando de las características o de las cualidades de esos sustantivos. Por ejemplo, es de color rojo, es blanco, es amarillo, eso es un adjetivo, ¿cierto? Es alto, es bajito, es ancho, es delgado, es largo, es corto, es bonito, es feo, es agradable, es desagradable, ¿sí?
Todas esas cosas que componen las características son los adjetivos, ¿vale? Ahora, porfa, Sara, cuéntanos qué son los adverbios. Bueno, espera. Acá dice que los adverbios son palabras que se utilizan para modificar o describir verbos, adjetivos, otros adverbios o incluso oraciones completas. Los adverbios proporcionan información adicional sobre la acción o estado descrito por el verbo, como la manera, el tiempo, el lugar, la frecuencia, la intensidad, entre otros. Listo, muchísimas gracias. Entonces, un adverbio es algo que puede reforzar más el adjetivo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, es muy delicioso, ¿sí? Entonces, tenemos que muy es ese adverbio que está haciendo intensificando el adjetivo, ¿vale? Está haciendo mucho frío, ¿sí? El adverbio es mucho. Entonces son esas palabras que pueden complementar o modificar la característica que se está describiendo, ¿vale? ¿Si es clara la información? ¿Si está claro los tres conceptos? Listo, preciosos. Entonces lo que se nos está diciendo acá es que los adjetivos describen y califican al sustantivo, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho. Mientras que los adverbios modifican los verbos, los adjetivos o incluso otros adverbios. ¿Cómo así? Pues sí. Entonces, los adverbios no solo modifican los adjetivos, sino también un verbo, ¿sí? Si yo digo estoy muy cansado, ¿sí? Cansar o cansado es un verbo y lo está modificando, ¿sí? O estoy muy triste o estoy muy feliz, ¿sí? Se puede generar esa modificación o esa intensificación, ¿vale? Dice, el uso adecuado de estos elementos gramaticales no solo permite enriquecer el lenguaje, sino también especificar y clarificar lo que se quiere expresar, ¿no? No es lo mismo decir estoy feliz a decir estoy muy feliz, ¿sí? O es mucho tiempo a decir es poco tiempo, ¿sí? O es el tiempo suficiente. Entonces, todo eso nos ayuda, en este caso, a poder generar esa intención que queremos transmitir en la oración. ¿Vale, hermosos? ¿Preguntas? Bueno, por favor, ¿me ayuda alguno con este? Bueno, no, ya, Sebastián, dale. Uy, Sebas, gracias. Hace harto no te escucho. Bueno, estructuras preposicionales. Las estructuras preposicionales se utilizan para expresar relaciones del lugar, tiempo, causa y otros contextos entre las partes de la oración. Comprenden una preposición seguida de un sintagma nominal. La correcta utilización de de estas estructuras es clave para una comunicación clara y precisa. Muchísimas gracias. Entonces, ahora voy a pedirle que por favor alguno de ustedes me ayude a buscar qué es una preposición para poder entender esto. Listo, Aleja. Cuéntanos qué es una preposición. Una preposición es una palabra que conecta otras palabras dentro de una oración, indicando lugar, tiempo, causa, finalidad, compañía, entre otras relaciones. Ok, ¿tienes ahí de pronto ejemplos de preposiciones o no? Creo que sí, espérame, estoy mirando. Eh, sí, no estoy mal, sí, pues aquí dice ejemplos de preposiciones y su uso. De lugar indica dónde ocurre algo, como el libro está sobre la mesa, caminamos hacia el parque. Y pues ya da como así de tiempo, de causa, de finalidad y así. Listo, hermosa, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de las preposiciones hermosos, básicamente estamos diciendo que en este caso las preposiciones son todas esas cositas que nos permiten complementar el mensaje que estamos dando, ¿cierto? Entonces, nos dice que las preposiciones bien estructuradas, pues nos permiten expresar las relaciones,
¿cierto? Y en este caso acá es muy claro, nos dice de lugar, de tiempo, de causa y otros contextos. Cuando hablamos del lugar, pues del lugar donde está sucediendo, ¿cierto? Cuando hablamos del tiempo, pues podemos decir el año, el día, si es futuro, si es pasado, si es presente y demás, ¿sí? Y cuando hablamos de causa, estamos hablando de los sucesos que están pasando en ese momento, ¿vale? Entonces, todas las estructuras preposicionales se refieren al contexto. Y recuerden que el contexto es todo lo que rodea lo que se quiere expresar, ¿vale? A veces es necesario, digamos, hablar de esto y otras veces no, ¿vale? Dependiendo de lo que se quiera indicar. Pero debemos tener en cuenta que es como todo ese contexto, tiempo, lugar, horario, ¿sí? Si es un bosque, si es una ciudad, si sucedió en una casa, si, sí, cualquiera de estas cosas que nos ponga en contexto de lo que está sucediendo en el momento. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Modificadores del sujeto y predicado. ¿Algún buen samaritano que me quiera ayudar a leer? Dale, Simona, gracias. Modificadores del sujeto y predicado. Los modificadores del sujeto proporcionan información adicional sobre el sujeto, mientras que los del predicado ofrecen detalles sobre la acción del verbo. Estos modificadores pueden incluir adjetivos, frases adjetivas y oraciones subordinadas, permitiendo desarrollar un significado más rico y completo en las oraciones. Muchas gracias. Entonces ya sabemos que hay modificadores del sujeto y del predicado, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces ya entendimos cómo, dependiendo de la intención que queramos manejar en lo que queremos transmitir, pues podemos hacer uso de estos modificadores, ¿no? Para darle más precisión, para darle exageración, para darle una un mayor énfasis, ¿sí? Entonces ya es dependiendo de lo que queramos transmitir. Y vamos por último con las conclusiones. Dice, ay, gracias, Meli, muchas gracias. Dale. Conclusiones. Las estructuras gramaticales avanzadas como las oraciones compuestas y la modificación de frases son fundamentales para enriquecer la comunicación. Dominar el uso de conjunciones, adjetivos, adverbios y estructuras preposicionales permite a los hablantes y escritores expresarse con mayor claridad y sofisticación. Muchísimas gracias. Entonces, la conclusión del día de hoy, mis amores, es que las estructuras gramaticales avanzadas lo que hacen es que nosotros podamos manejar un lenguaje más claro, ¿sí? Que sea más preciso y que claramente, pues al estar más enriquecido, pues sea más sofisticado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir? Nana, nana. Profe, una pregunta. Dime, ¿La actividad que hay que hacer para hoy es el juego? es el Educa Play, sí, hermoso. Ah, ok. Y, profe, ¿hay algún problema si ya lo hice? No, no hay ningún problema. Listo, hermosos. Entonces, número 1 dice, ¿qué es una oración subordinada y cómo se diferencia de una oración principal? ¿Alguno de ustedes tiene esta respuesta para que por favor me ayuden a resolverla o ninguno? Dale, Fernanda, Mafe. Bueno, pues yo investigué, ¿no? Que dice que son aquellas que dependen de otra oración principal para tener un sentido completo, que no pueden existir por sí solas porque como tal son incompletas. Listo, muy bien. Entonces, una oración subordinada son aquellas que no tienen como tal un sujeto establecido, ¿no? Y que claramente si no se integran, o sea, si no está una atada a la otra, como lo decía Mafe, va a quedar sin comprensión textual. Entonces, es importante que esa oración esté compuesta de esas dos partecitas para que sea clara para la persona que lo está leyendo o escuchando. ¿Listo? ¿Cómo se diferencia de una oración principal? Pues básicamente es porque la oración principal tiene, uno, el sujeto específico, es decir, él, ella, eso y etcétera,
¿sí? Y adicional a eso, pues una oración principal se entiende, ¿sí? No necesita como tal la oración subordinada para generar comprensión, sino que se entiende por sí sola, ¿vale? Dos, dice, da un ejemplo de una frase en voz pasiva y explica por qué se usa en lugar de la voz activa. Entonces, alguno de ustedes que por favor nos dé un ejemplo de una frase en voz pasiva. Recordemos que la frase en voz pasiva, pues básicamente es esa que busca no darle o no colocar de primeras al sujeto, sino generar una reestructuración para darle más fuerza a otra parte de la oración que se quiere como tal proyectar. Entonces, ¿alguno de ustedes la tiene? ¿Encontró un ejemplo? Dale, Jaciel, gracias. El libro fue publicado por el editor. Ah, ok, esa es la misma que ya habíamos dicho, pero sí, muchas gracias. Bien, el libro fue publicado por el editor, ¿sí? Entonces, ahí se le quiere dar énfasis al libro. Si se le quisiera dar énfasis al editor, pues diría, el editor publicó el libro, ¿sí? Pero le quieren dar énfasis o, en este caso, el enfoque de la oración está en el libro, no en el editor. Eso es una oración de voz pasiva, ¿listo? Vamos por la tercera. Dice, ¿cuál es la función principal de los conectores discursivos dentro, bueno, dentro no, en un texto? ¿Cuál es la principal función de los conectores? Dale, Aleja, gracias. Pues es como unir ideas para que como que el texto quede más claro, más coherente y pues ya. Perfecto, Aleja. Entonces, la función de los conectores es unir ideas, conectar ideas, ¿sí? La misma palabra lo dice, para que sea claro y coherente. No hay más que decir. Muchas gracias, Aleja. Y vamos con la última. Dice, ¿qué es una construcción absoluta y cómo modifica una oración? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es una construcción absoluta? ¿Ninguno? Búsquelo ahí en Google, en su amigo Google, que es una, igual hoy lo identificamos y lo identificamos dentro de la presentación. Entonces, ¿quién recuerda que es una construcción absoluta? Dale, Aleja. Pues yo anoté que son frases nominales independientes que modifican a toda la oración aportando información adicional. Muchísimas gracias. Chicos, una construcción absoluta es esa frase que nos deja todo el tema completamente claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la vida es bella porque, no sé, porque se puede disfrutar de la naturaleza, se puede evidenciar las cosas que Dios ha hecho, porque podemos amar y ser amados. Bueno, yo no sé qué tantas cosas se podría ver, pero es esa oración que tiene una construcción en la cual no queda duda de absolutamente nada y se dan detalles específicos utilizando los adjetivos, utilizando los adverbios, utilizando todo ese tema para poder completar esa construcción y que sea completamente clara. ¿Listo, preciosos? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿Algo que quieran decir? Listo. Entonces, mis amores, con esto hemos finalizado la lección del día de hoy. Quisiera saber si para finalizar es claro el tema, si de pronto hay algo que usted quiera aportar, algo que usted quiera preguntar, algo que desee que reforcemos y con mucho gusto lo realizamos. ¿O está todo bien? ¿Todo bien? Listo. Espero que sí. Entonces, hermosos, como siempre, hacerles la invitación, por favor, ingrese, revise su módulo, lea. Usted sabe lo importante que es leer hoy en día, entonces, por favor, lea. Vamos a terminar con ortografía. Este es súper cortico, pero nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, por favor, préstele atención.
Espéreme, lo ponemos. Mm. Smile and learn. Soy super la guardiana de la ortografía y la gramática. ¿Me ayudáis a notar a los errores ortográficos utilizando el poder de las reglas? Hoy aprenderemos en qué situación debemos escribir sino, junto o sí, no. Allá vamos. Sí. Se utiliza para crear oraciones condicionales negativas. Estas oraciones presentan situaciones y sus posibles resultados. Veamos algunos ejemplos. Si no acabas los deberes, no podremos ir a jugar al parque. Mañana no iremos al parque de atracciones si no te portas bien. Si no te gusta la manzana, puedes comer sandía. Fácil, ¿verdad? Veamos el otro caso. Sino, escrito junto, es una conjunción. ¿Os acordáis de para qué usamos las conjunciones? Muy bien. Las conjunciones se usan para unir elementos en una frase. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo no vivo en París, sino en Madrid. Marta no tiene hambre, sino sed. A mí no me gustan los gatos, sino los perros. Os contaré una última cosa antes de irme. ¿Sabéis que sino escrito junto tiene otro significado? Sí, también significa destino. Veamos una frase para entenderlo mejor. El sino del pequeño dragón era volar alto. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy? Listo, preciosos. Entonces ahí, este video me pareció súper chévere porque nos da claridad en el uso de esos signos que a veces como que se nos puede volver un poquito complicados. Dice entonces aquí, profe, eso es lo que tenemos que copiar en el cuaderno, chicos, y siempre copiamos idea fundacional y lo que para ustedes sean importantes. Dice Juan Diego, profe, pusiste al niño de 3 piernas otra vez. Juan Diego sí anda pendiente de todo. Dice, pregunta Simona, profe, ¿así es en todos los idiomas? No. Chicos, el español es uno de los idiomas más complejos. Entonces tiene todo este tema de adornos gramaticales, así que no aplica para todos, ¿vale? Preciosos, nos vemos 11:05 nuevamente. ¿Listo? 11:05 para realizar nuestra actividad y por si tiene de pronto alguna pregunta y demás, ¿vale? Entonces, 11:05 nuevamente conectados. Tómense los 10 minuticos. Ya nos vemos, hermosos. No se me cansen.